Démosle un aplauso, por favor, a Oscar. Bienvenido. A revisar un tema muy interesante. Este tema eh, que bien dice Felipe, soy experto, soy casado y tengo 6 hijos, entonces eso ya per se me hace con una experiencia profunda en el tema. Eh, y vamos a platicar en este foro cuál es la razón de la importancia del manejo de conflictos dentro de las organizaciones. ¿Vale la pena platicar de esto? ¿Cuál es el impacto que tienen los conflictos dentro de las organizaciones? ¿Nos quitan tiempo? ¿Nos restan la efectividad? ¿Llevan emociones negativas? ¿Cambian el estatus emocional de las organizaciones? ¿Cuál es el impacto que tienen nuestros clientes con esta situación? ¿Habrá situaciones con los clientes? ¿Los clientes siempre tienen la razón? ¿Cómo manejamos a los clientes? Porque a lo mejor los que estamos aquí estamos diciendo, no, no es cierto, los clientes no tienen la razón. Pero el tema es cuántos de nuestros colaboradores nos necesitan para poder manejar situaciones con los clientes. ¿Y cuántas veces estos colaboradores nos voltean a ver para preguntarnos, ¿cómo le hago aquí? Y nosotros les damos la respuesta que está más gacho. El que nosotros le demos la respuesta a nuestros colaboradores significa que estamos capacitando para eso. Con eso, pues hace que nos mantengamos siempre en la operación. Eso también nos resta. Hay una estadística que me llamó mucho la atención que dice que el 65% se ha reducido de nuestros colaboradores emocionalmente por este tipo de temas emocionales. Y muchas veces tiene que ver también con la... ¿Qué tanto nosotros nos damos cuenta de que los conflictos también alejan a nuestros colaboradores y nuestro talento? Entonces, logramos poner un sistema que nos ayude a manejar esta situación, vamos a incrementar un 21% de actividad de nuestro negocio. 21%. Siempre estamos buscando la efectividad, siempre estamos buscando el resultado. Esto nos ayuda. Por eso yo comenzaba con la pregunta, ¿qué tan importante puede ser para nosotros manejar los conflictos dentro de la organización y hacerlos eficientes? Y entonces les voy a hacer la primera pregunta. La metodología que yo llevo es flexión conciencia para cambio de conducta. Vamos a ayudar a través de esto. Desde recursos humanos me imagino que es muy frecuente también esto que estoy planteando, ¿no? Y que se acercan a ti para platicarte algunos detalles personales o algunos detalles laborales o conflictos que se dan y tú dices, pero no soy mamá. ¿Por qué me buscan como mamá, no? Si no soy mamá. Pero muchas veces las personas sienten que necesitan a un papá que les ayude a resolver ciertos conflictos. Aquí la pregunta no es que necesitan conflictos, sino ustedes o nosotros nos damos cuenta que nos comportamos como papás con nuestros colaboradores. Hay muchas veces frases interesantes cuando yo llego a las instituciones. Es que mis muchachos, desde ahí me doy cuenta cómo está la situación. Y hasta he visto videos en donde sale la jefa, ¿no? A reclamar lo que pasó con su equipo y todo el equipo va atrás de la jefa. O sea, la jefa va a ir a defender a su equipo. ¿A alguien le ha pasado esto? ¿Sí? ¿Te ha pasado? ¿Sí? Entonces, ¿cuántas veces los líderes se pelean? Para todos aquellos que tienen marketing y ventas, que muchas veces están peleadones, marketing y ventas, ese conflicto, ¿no? Y ya volteé, y había algunos que se voltearon a ver. Miren, es que esto es clásicas. No crean que es un de desarrollo, una soft skill. Esto está conectadísimo con las operaciones de las empresas. Conectadísimo. ¿Por qué está conectado? Porque tiene que ver con la cadena de valor de Cole Porter. Tiene que ver con la operación. Significa que cuando hay un problema entre elementos, ¿dónde está el efecto final de esa problemática? ¿En dónde la lees? Conflicto en cualquier parte de la estructura. ¿En dónde repercute al final? ¿En dónde? En el servicio al cliente, en ventas, en la experiencia del cliente muchas veces recae y tú dices, ¿pero por qué? Bueno, porque hay dos líderes que están peleadísimos y ¿qué resulta?
que todo el equipo toma bando y se pelean. ¿Y cuál es el resultado? El cliente. Impacta al cliente. Pero lo primero que quiero que seamos conscientes es qué tanto de esto que estoy diciendo pasa en tu organización. Te quiero preguntar y que en tu mesa lo comenten. ¿Cuál ha sido el más reciente conflicto que te ha tocado manejar? ¿Cuál es el más reciente que te tocó manejar? ¿Cuál fue la situación y cuál fue el resultado de ese conflicto? ¿Vale? 5 minutos, platica en tu mesa cuál es el más reciente que te ha pasado y cuál fue el resultado. ¿De acuerdo? Platíquenlo y ahorita lo ponemos en común. Adelante. Sirve que me acomodo porque estoy batallando con el micrófono. ¿Verdad? ¿Que estoy batallando con el micrófono? ¿Le bajo, le subo, me cambio de posición? O entre ustedes. Oigan, me preguntan acá. Oigan, entre los empleados, a lo mejor tú también tuviste una bronca. Tú directamente con algún colaborador o en la familia también puede ser, ¿no? Y también es válido, lo vamos a proyectar. Todo lo que nos pase en casa, todo lo que nos pase en familia, lo podemos llevar directamente al trabajo. Pero inmediatamente, y les voy a decir por qué, porque vamos a revisar unas herramientas que nos ayuden. Personal, laboral tuyo o de tus colaboradores que lo escalaron contigo. Esta frase de escalar, en muchas empresas se da, me escalaron. La pregunta es, ¿por qué te escalan? Si hay fronteras de liderazgo que no tendrían que rebasarse. Pregúntatelo, ¿por qué llegan a ti broncas y tú resuelves temas en tu escritorio que no tendrían que ser de tu escritorio? ¿Cuánto tiempo le dedicas a esas broncas? Y ahorita les platico un par de historias después de que ustedes me platiquen las tuyas. Adelante, 5 minutos. Listo. Vamos a, si les parece, gracias. Si les parece, digo, podríamos utilizar más de nuestro tiempo en conectar con algunas anécdotas que seguramente vamos a ir concluyendo que nos dirigen al mismo punto, ¿vale? Entonces aquí lo que vamos a encontrar es el común denominador de las situaciones conflictivas. Entonces vamos a escuchar algunos conflictos a grandes rasgos, pero sobre todo me gustaría que me dijeras qué observas cuando platicas el conflicto. Ahorita que lo platicaste, digamos, ¿cuál es el punto del conflicto realmente? Porque si descubrimos cuál es el punto del conflicto, pues entonces ya tenemos un gran avance. Dicen que cuando tienes y puedes explicar el problema o el conflicto, pues ya tienes la mitad de la solución. Pero el chiste es que encontremos ese punto. Entonces mi pregunta, la primera es, ahorita que lo platicaste, ¿de qué te diste cuenta al platicarlo? Porque te escuchaste y escuchaste, ¿verdad? Y tú solito te escuchaste y te fuiste sintiendo y dijiste, ¿qué onda? ¿Y esto como por qué? ¿Y por qué viene desde 1997 esta bronca, va? ¿Y por qué no seguimos peleando por los terrenos de la abuela? Sigo sin entender, en cada Navidad sucede lo mismo. Gracias. Entonces, ¿de qué te das cuenta ahorita que platicaste y te escuchaste y escuchaste a tus compañeros? ¿Qué dirías? Adelante. Falta de comunicación por el poder que hay. Ok. Y me parece que no es falta de comunicación, sino lo defines muy bien. Tiene que ver con el poder entre áreas. Pero ¿qué le da poder a las áreas? ¿Qué le da poder a las áreas? ¿Quién le dio el poder para llegar al conflicto? ¿En dónde radica el poder de alguien dentro de una organización? Ahí está, es muy interesante. El poder de la información. Entonces, el problema ya no es de comunicación, sino que estoy comunicando y a quién le estoy comunicando y a quién no le quiero comunicar, porque quiero tener el poder y de ahí radica mi poder. ¿Qué se necesita hacer? Comunicar. ¿Pero qué necesito comunicar? Capacitación. ¿Hay una problemática en la capacitación? Sí. Ok. Y el conflicto que hay en el Ujú. lleva a ver tres. Ya la falta de capacitación por los líderes que tenemos. Ujú. ¿Pero qué les falta de capacitación? Manejo de personal. Es que fíjate, ahí hay algo interesante porque lo vamos a revisar y tiene que ver con una visión estratégica. La capacitación tiene que ser estratégica. Y a lo mejor ahí de lo que estamos hablando es cómo manejan al personal y la base, no lo voy a decir ahorita, pero les hace falta capacitación en qué, en liderazgo o en gestión. Y ahí está una duda.
Porque tendrías que definirlo para que fuera estratégico y sepas perfectamente cómo desinstalar ese conflicto. Porque lo podemos detectar antes de que suceda, lo podemos detectar cuando sucede y lo podemos detectar cuando ya tiene años instalado el conflicto. ¿En dónde nos conviene detectarlo? Antes de que pase. Y entonces eso significa que tiene que ser estratégico. ¿En dónde están los cuellos de botella? Porque muchas veces los cuellos de botella tienen que ver con cotos de poder o tienen que ver con la información que se está quedando y no la están soltando. ¿Y por qué no la suelto? Porque sé que eso me da poder. Pero no estamos sobre un objetivo, sino que estamos viendo que necesitamos este manual táctico que nos diga cuáles son las acciones específicas que tengo que hacer para detectarlo antes de que se presente. Pero lo curioso es que lo sabes. Lo sabes. ¿Por qué no lo atendemos? Porque todos sabemos los conflictos que tenemos y hay en la empresa. Desmiéntanme. Habrá algunos que no vemos, pero los intuimos. Díganme que no se ha sentado en una mesa, en una junta y perfectamente sabes quién trae bronca. Tú mismo, cuando entras a la sala, tú ya sabes que tu colega está ahí adentro y no lo has visto. Porque lo sientes, ¿cierto o no? Con tu hermano, pasa ahí. Zoom, zoom. Sabes que está ahí. ¿Por qué no lo atacas el conflicto? ¿Cuál es la razón? ¿Alguien más había levantado la mano? Además, acá había levantado la mano. ¿Ya quedó? ¿Nos pones en contexto? A lo mejor nos puede ayudar. O ya se te olvidó, neta. No, lo que la prioridad es, aparte de la presentación, es la parte de las reglas políticas. Entonces soy responsable. Porque si no hay políticas, no hay valores y no vigilo los valores aunque existan, entonces yo soy el generador de las problemáticas o de los conflictos. Hay ocasiones que llego y de repente hacemos una junta de planeación estratégica y de repente vemos al líder dueño de la empresa haciendo y teniendo conductas y te le acercas y dices, carnal, ¿qué es más fácil? ¿Cambiar los valores de tu empresa o que tú cambies tus conductas? Y les pregunto, ¿qué será más fácil? ¿Cambiar los valores de la empresa o que las personas cambien sus conductas con relación a los valores que ya están establecidos? Entonces somos responsables de que se dé. Pero ¿cuántos sabemos que existen? Si se fijan, ya tenemos un eje regente que nos ayuda a controlar o manejar o gestionar los conflictos. Pero hay que vigilar los valores. Muchas veces no lo sabemos. ¿Están de acuerdo? Y no los respetamos los valores. Pero si te fijas, hasta el director de la empresa, el dueño de la empresa, si pudiéramos hablar de lo más alto, ¿él puso los valores o no? Entonces él también está regido sobre eso. Él está regido sobre eso. Entonces tendría que venir alguien y decirle, esa conducta no está alineada a tus ideales. Y empezamos a marcar una tendencia. Entonces fíjense, pero ¿cuál es la razón por la que muchas veces los evitamos los conflictos? Aquí lo dice, hay un mito. ¿Cuál es el mito más importante? Los conflictos son malos. Y entonces podemos tener una conducta natural del ser. Muchos de nosotros, ¿qué hacemos cuando hay un conflicto? La bronca está allá. ¿Yo para dónde corro? Para allá. ¿Ya? Entonces yo veo a mi esposa y digo, chin, ¿no? Y busco espacio, ¿no? Y me muevo como peón, ¿no? Tratando de buscar un espacio en donde no me encuentre yo con la problemática en lugar de ser frontal y poderme encontrar la situación. Entonces, ¿los conflictos son buenos o malos? ¿De qué depende? De la actitud que llegues y quieras resolver. Si llegas al conflicto con el tema de si me dice le digo, si me hace le hago, ¿qué crees que va a salir? Eso va a salir. Pero si tú llegas con un pensamiento de que tácticamente vamos a resolver esto porque a todos nos conviene y vamos a buscar alternativas. Hay una diferencia muy grande entre problema y conflicto. ¿Cuál será la diferencia entre problema y conflicto? ¿Habrá diferencia? ¿Problema? Porque después a todo le decimos problema. ¿Ah? Es que tengo un problema con esta persona. Yo lo creé, el conflicto ya existe.
Puede ser. A ver, buscamos otra alternativa. Problema, conflicto. El problema tiene solución y el conflicto sí. Ok, ya estamos acercando. Fíjense, dentro de la organización, un problema tiene que ver con algo técnico o tiene que ver con procesos. No era lo que esperábamos. Hay un problema, ¿vale? El conflicto tiene más que ver entre personas, con intereses, con necesidades no cubiertas y generalmente está caracterizado por el ego. Por el ego. ¡Bum! ¿No? Yo tengo la razón, por eso no doy información. Yo soy el más fregón. Todos son unos hijos míos, ¿no? Y entonces ya no comunicas de la misma manera porque crees que tienes la razón y el ego exacerbado se convierte en soberbia. Entonces, cuando yo soy soberbio, me creo Dios. ¿Los conflictos pueden generar problemas en las empresas? Sí. ¿Los problemas pueden generar conflictos? Entonces hay que vigilar ambos. Y si hay problemas en la empresa que no se está dando el resultado, es muy probable que detrás de eso que haya un conflicto entre personas. Vigila los KPIs. Y cuando un departamento llega y dice, es que mi KPI no está bien, y voltea a ver otro departamento y el otro departamento dice, el mío está bien, pero me afectas, el mío está bien, y entonces ya no se da. Significa que hay un conflicto. Entonces, si nosotros tomamos como la parte estratégica de la empresa en donde está la cadena de valor de Michael Porter y nosotros detectamos que hay una situación que no se está dando, caray, ese KPI no está. Puede ser proceso, problema, o puede ser un conflicto entre personas. Pero entonces, ¿cómo ataco la problemática entre personas? ¿Los dejo que se desgreñen? ¿Los encierro en un cuarto hasta que se resuelva? ¿O los castigo en la pared hasta que se hablen? ¿O les digo, dense la mano? Así nos hacían, ¿no? Por lo menos a mí cuando estaba chico me peleaba con mi hermano y dense un abrazo y dense un beso y yo, ¿no? Pero lo tenías que hacer para resolver la bronca. ¿La bronca se resolvía? No, la bronca, hasta la fecha, en la mañana hablé con él y nos dijimos de todo, mi carnal y yo. Bueno, importante. Entonces, una parte muy importante de esto es que no podemos elegir si los vamos a tener o no los vamos a tener. Lo único que vamos a buscar es cómo voy a enfrentar el conflicto. Es lo único que puedo hacer. ¿Cómo lo voy a enfrentar? ¿Sale? Es lo único que yo puedo elegir. ¿Cómo enfrentar el conflicto? Yo me preguntaba, todos dijeron, me trajo Francisco. Y yo, ¿y dónde está Francisco? Ya llegó. Bienvenido. Entonces, yo no puedo elegir cómo resolver. No puedo resolver si va a haber o no conflicto. Eso siempre es inherente al ser humano. Siempre va a haber conflictos. Lo que sí puedo hacer es cómo voy a buscar resolver el conflicto. ¿Estás de acuerdo? Si me alejo de él o definitivamente me voy frente a él. Y se necesita valor para hacerlo. Hay una palabra que se llama asertividad. ¿La han escuchado? ¿Qué tan asertivos somos? Más o menos. 99.9. Porque podemos ser muy francos, muy honestos y muy directos, pero tampoco es asertividad. ¿Estás de acuerdo? Muchas veces no respetamos los derechos del otro y me quiero imponer y eso hace que no se mejore la situación. Entonces, algo que nosotros necesitamos buscar siempre en el conflicto es cuál es su origen desde las aspiraciones, desde la interdependencia y desde el comportamiento que puede ser perjudicial dentro de la organización. Fíjense, es bien interesante porque cuando nosotros ya hablamos de qué quiero yo, que esto se conoce como cuáles son los intereses que tienen, y después descubrir que todos los departamentos tienen un objetivo. Todos. Director y todos. ¿Cuál es el objetivo de tu empresa? Más allá. Más allá. Francisco sabe. Más allá. ¿Por qué es exitosa una empresa? Pues por el servicio, la atención, pues que se la llevan bien.
Porque satisface las necesidades de sus clientes. Si no satisface las necesidades de los clientes, la empresa desaparece mañana, por más exitosa que sea. Entonces, algo muy importante que necesitamos saber es cómo ser interdependientes, porque todo lo que pasa en la organización tiene que tener un fin. Entonces, un primer paso para desinstalar cualquier conflicto es que las personas que están dentro del conflicto sepan que tienen un objetivo en común. Encontrémoslo. ¿Cuál es el objetivo en común en una empresa? No se trata de ti, no se trata de mí. ¿De qué se trata? De satisfacer al cliente, carnal. Desaparece tu ego. ¿Cómo solucionamos esto? Entonces, hay una herramienta muy interesante de negociación que dice, opción A, tu idea. Opción B, mi idea. Choca. Opción C, nuestra idea. Desinstalas el conflicto. Pero necesitas eliminar el ego o el ego exacerbado. Porque de lo contrario, ¿qué se necesita para encontrar un terco? Otro terco. Entonces, si el conflicto se mantiene, ¿qué está pasando? Detector de tercos. Ahí andas, ¿no? Y te bronqueas con alguien o se bronquean entre ellos. Tú imagínate que hay una situación entre dos colaboradores y tú ves que están chocando y les lanzas esta frase. ¿Va un terco? Otro terco. Busquemos opciones, alternativas, ¿vale? Y de repente dice mi esposa, es que me dan celos. Le digo, los celos son la intención de ser infiel. Y mi esposa, no, ya no soy celosa. ¿Sí se dan cuenta, va? Cuando encuentras alternativas, vas encontrando soluciones. Bueno, para todos los casados, hermanos, está un datazo, Puedes salvar el matrimonio, pero date cuenta, si tú buscas una alternativa, inmediatamente estás encontrando soluciones. Y es lo que estamos buscando. Miren, hay una herramienta muy bonita que escribe un cuate que se llama Jesús Jauregui, que nos dice lo siguiente. ¿Se alcanza a ver? ¿Sí? ¿Todos? Se conoce como triángulo sistémico y que se parece mucho a esto. Tienes el interés, tienes la perspectiva y tienes las expectativas. ¿Por qué es sistémico? Porque para donde tú le des, vas a encontrar una alternativa. Si tú logras encontrar el interés de la persona, ¿por qué quisiera hacerlo? Vas a encontrar una razón para poderlo negociar y acordar con él. ¿Por qué quisiera la persona hacer una situación? ¿Desde qué perspectiva lo está viendo y qué espera a él como solución? Cuando logras esto, de inmediato encuentras una solución. Es que ya hablé mucho de mi esposa, pero ¿me dan permiso? Me acordé del Coach Carter que habla de sus novias, ¿no? ¿No han visto esa película del Coach Carter? Se las recomiendo. Dice, yo tenía una novia que jugaba así y hacía esto, y se refería a un caso no es mi esposa, O sea, son casos que me sirven, porque luego conocen a mi esposa y dicen, ay, la señora. No. Lindísima, pero me sirven los casos, ¿de acuerdo? Para si la conocen, no vayan a pensar que es ella. Son casos. Me sirve de esta manera. Ustedes imagínense, yo cuando me casé, me encanta ir al cine, íbamos mucho al cine, recién casados, pues era cine, a lo que más íbamos. Llegaron los hijos y pues empiezan los conflictos. Yo quiero ir al cine y ella no quiere ir. Entonces le digo, vamos al cine, a ver cuál, y le saco la lista de todas las películas y ninguna le gusta. Yo salgo enojado, ya hubo un conflicto, hay opiniones encontradas. Y yo regreso en la noche y me dice, vámonos. Pintada, mano en bolsa. Y yo, ¿a dónde? Pues no me invitaste al cine, pero no te gustó ninguna película. ¿Por qué está pintada? Y con bolsa en mano, si me dijo que ninguna película le gustaba. ¿Cuál será la razón? ¿Alguien me ayuda? Quiere salir. ¿Cuál es su interés? No le interesa ir al cine. ¿Qué le interesa? ¿Desde qué perspectiva crees que lo está diciendo? Quiere calle, ya está hasta el gorro de estar ahí con los chamacos, batallando. ¿Cuál es su expectativa?
regresar relajada. Eso es lo que ella quiere, no es el cine. Pero entonces yo ya me puedo anticipar. La próxima vez que le invite al cine, no le invito al cine. ¿A qué le invito? A salir, a desestresarse, a besuquearnos en el cine. Es calle. Y si no hay película, ¿a dónde nos vamos? A donde sea, a un café, a cotorrear, a recuperar tiempo juntos. ¿Estás de acuerdo? Y entonces, si te fijas, la herramienta es muy interesante porque si yo logro encontrar en dónde está el interés, la perspectiva, la expectativa de la persona, puedo tener influencia sobre ella. Y ya no hay una diferencia. Aquí van a salir manejando esto, ¿eh? No vayan a ser malas personas y vayan a manipular personas. ¿Estás de acuerdo que tienes el poder? Entonces no puedes ir a aprovecharte. Necesitas influir. ¿Cuál es la diferencia entre influir y manipular? Para que nos vayamos claros en eso, ¿eh? ¿Cuál? ¿Cómo? Sí, o sea, si es una buena intención, Ujú. es como que si tus intenciones son como negativas, entonces lo llamaríamos como manipulación. Ok, nada más yo saco beneficio, te engaño y eso es manipulación. Influir, según Cialdini, tiene que ver con ganar, ganar. Es parte de la negociación. Entonces, si yo ya tengo el poder de influenciar a alguien, ten cuidado en no ser manipulador, porque después se confunde y ya me dice, Alonso, es que eres un manipulador, ¿no? Y yo les digo, no, es que yo influyo en las personas. Y dices, sí, cierto, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado porque sí puede estar la tendencia que cuando descubres este tipo de conductas, evidentemente vas a tener la tentación, como acaba de decir, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, que se lo atribuyen al tío Ben, pero es de Roosevelt, la frase. Entonces, hay que tener mucho cuidado ahí. Y lo que quiero que hagamos ahorita, una dinámica rapidiza, ese conflicto que tú manejaste, que tú platicaste, quiero que apliques esto. Que tú digas, a ver, ¿cuál era el interés? ¿Cuáles serían las expectativas? ¿No? ¿Desde qué posición lo está viendo? Porque nos ayuda a ser empáticos. La empatía es otra de las herramientas tan importantes para el manejo de conflictos. Porque muchas veces queremos que las personas vean lo que nosotros vemos, pero no nos paramos de su lado ni lo invitamos a que se pare de nuestro lado. ¿Qué hacemos? Lo queremos obligar a que la vea las cosas. Ándale, te conviene. Pues no veo la conveniencia. ¿Cómo no la ves? Pues no, la conveniencia ya lo estoy viendo de tu lado. Párate de su lado, observa, piensa como la otra persona para que puedas ser empático. Yo cuando empecé dije, tengo 6 hijos. Ya me sé todas las frases antipáticas. Pero piensa en una frase empática. ¿Cuál sería una frase empática? Este cuate tiene 6 hijos. ¿Cómo yo le diría algo empático? No tienes tele. No, eso no es empático. ¿Eres del Opus Dei? No, tampoco es empático. ¿Es con varias mujeres? No, tampoco es empático. ¿Cuál sería una frase empática? ¿Cómo te sientes? Oye, hoy está cañón tu cotorreo, maestro. ¿Cómo te sientes con él? Yo tenía 5 hermanos, te entiendo. Mis papás tuvieron 12. No, era una fiesta. No, yo soñaba lo mismo que mi hermano, ¿no? ¿Sí me explicó? Entonces, cuando nosotros empezamos a buscar este grado de empatía, empezamos a ayudar a las personas. Y cuando se acercan con nosotros con un conflicto que está afectando a la organización, entonces yo puedo ser capaz de gestionar con liderazgo el conflicto, porque tiene un alto contenido de comunicación, de liderazgo, de negociación, ¿te das cuenta? De gestión, pero necesito juntarlo todo para poder resolver ese tema. ¿En beneficio de qué? De la organización, porque necesito que detectes cómo te está impactando esa problemática, esa fuga de talento, ese conflicto con el líder, ese líder que es bueno, pero si le ayudáramos un poquito, podría ser mucho más eficiente. Entonces, ¿les parece si ahorita los dejo 5 minutos, platican la anécdota que ya platicaron y le encontramos sentido a la herramienta? ¿Sale? Y luego me hacen preguntas porque todavía está más padre, porque acuérdense que es una masterclass en la que se supone que yo debo de dejar algo importante para ustedes. Y la manera que tengo de hacerlo metodológicamente es platíquenlo y pregúntenme y métanme en conflicto a mí. ¿Vale? 5 minutos, platíquenlo y ahorita regresamos. Adelante. Muy bien. Listo. A ver, la pregunta es, ¿creen que funciona el triángulo sistémico? ¿Sí? ¿De qué se dieron cuenta? ¿De qué se dieron cuenta? Cuando lo aplicas, ¿qué sucede?
Si tú dices, a ver, ¿qué le interesa a esta persona? ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Funcionará? ¿Sí? ¿Cómo le hacemos para acordarnos cuando estemos en el conflicto? Porque muchas veces nos queremos imponer que es algo natural del ser, ¿no? Es una manera, competir. De inmediato hay una sensación de competencia cuando vemos un conflicto porque aparece el ego. Entonces, para no caer en esta parte de querer competir con la persona, sino buscar acuerdos, es importante que nos acordemos que existe el triángulo sistémico para que nos desapeguemos y busquemos alternativas. ¿Va? Entonces, cuando yo estoy en cualquier conflicto, lo estoy gestionando, lo estoy manejando, necesito darme cuenta que necesito recordar, ser empático y buscar cuál es el interés de esta persona, desde qué perspectiva lo está viendo y cuáles son sus expectativas de solución de este conflicto, para yo poder determinar qué estoy dispuesto a ceder para ganar. Porque la negociación, amigos, hay una creencia también muy grande, que se cree que el negociador gana todo, que el buen negociador apabulla, que el buen negociador se queda con la mayor parte. Y eso es una farsa. Cuando nosotros somos capaces de negociar un conflicto, significa que somos capaces y entendemos que hay que ceder una parte para ganar otra. Siempre hay que estar consciente. Hasta las mismas herramientas de negociación nos lo dicen. Máximo y mínimo. Tú vendes un carro y lo vendes con un máximo y un mínimo, y si entra dentro de ese abanico, está hecho. Entonces necesito llegar al conflicto así. ¿Qué hacemos para acordarnos que cuando esté el conflicto necesito buscar el interés de la otra persona? No mi perspectiva, sino su perspectiva y la expectativa de ambos. ¿De acuerdo? Entonces necesito buscar esa parte para poder solucionar. Ahorita que hiciste el ejercicio, ¿te nació alguna pregunta? ¿Te vino alguna duda del manejo de esta herramienta de Jáuregui? Interés, perspectiva y expectativas, buscando que todos lo podamos ver como un todo y no sus partes, sino que seamos conscientes. ¿Te vino alguna duda? ¿Alguna pregunta del manejo del tema? Buscábamos soluciones en el caso de los nosotros. Vale. Comentaba el compañero una estrategia. Una estrategia. Déjame el empujón. ¿Quién era el que estaba platicando la estrategia? Carlos, adelante. Jesús tiene una situación de sorpresa que la gente operativa que se toma un tiempo extra antes de tomar sus para comer o para otra actividad de receso. Va al baño, o va a tomar agua, entonces se le dan 10, 15 segundos extras. Sí, más cuando aquí pues, se convierte en un laboratorio de estos. Sí. Yo Sí. estoy en el proceso de la escuela de las primarias de avances, tenemos una película que está rodeada de llavecitas azul y la rosa. Si no hay llave, por no decir. Ya está, mira, ya. No sé, el lugar, o sea, tiene un conflicto. Claro. No sé. Sí. Es un conflicto, en verdad es un conflicto. Ajá. Que sí genera una baja De productividad. ¿Cuánto tiempo más o menos se tardará en el baño viendo TikTok? Ok. Pero cada vez no entra en las otras. O sea, van muchas veces. Entonces, ese es el conflicto, precisamente. Pero le comentaba en mis compañías que yo no voy a abordar el tema de trabajador para no quitarle el valor a la persona que está frente a la producción. Entonces es un conflicto que sí tengo que solucionar. ¿Y lo tienes que solucionar tú o lo tendría que solucionar el líder de esa área? Yo siento que el líder. Ajá. Yo siento que el líder, porque si Sí. no soluciono, el equipo jerárquico, Claro. el equipo poder, ¿verdad? ¿Te acuerdas que un poquito antes ya veníamos escuchando el conflicto y yo veía cómo ese conflicto estaba instalado? ¿Por qué? Porque tú me lanzaste una frase que para mí es el detonante. Falta capacitación. ¿Y cuál fue mi tema estratégico? ¿De qué va a ser la capacitación para resolver los conflictos? ¿De gestión o de liderazgo? Ok, ¿qué detectas tú en el proceso de liderazgo? Porque si lo escalas a esto, tendríamos que buscar por qué la gente se está yendo al baño y se toma varias veces en el baño. Y multiplícalo por 15 minutos cada vez. Y multiplícalo a la semana y multiplícalo a un mes. Pero fíjate, yo quiero que observes algo, Jesús.
¿El problema o el conflicto es tuyo o de tu líder? Porque tú lo ves. ¿Ella lo ve o él lo ve? Ellos se lo comentan. Ok, Los otros. ok. Probablemente sí. Yo quiero que observes que ante las preguntas que vamos haciendo, no podemos decir deshebrar sin hacer el gesto A. Si te fijas, vamos deshebrando el verdadero origen del conflicto. Y entonces con las preguntas que vamos haciendo es, ¿a ti te genera conflicto? Y si te lo comentan a ti de manera directa, ¿qué haces tú? Que ya quieres entrar a resolver. Porque no hay quien lo resuelva en otro nivel. ¿Ese tema de qué escritorio es, Jesús? ¿Es de tu escritorio? ¿O es del escritorio de tu líder? No se puede ser principal. No se puede hacerlo. Yo lo que hice ahorita fue mantenerme un poco al margen, solo Claro. que fue mi encargada, Sí, para no tumbar ese poder, Claro. ese liderazgo, ¿no? Porque si yo voy y resuelvo directo, Ujú. entonces ella pierde el poder. claro. Entonces, yo lo que hice ahora, una junta nos platicamos Ajá. y buscamos la manera de llegar, que Ujú. llegara más bien ella Ujú. de una diferente manera, con Sí. diferentes palabras, con un lenguaje diferente, Claro. para ver de qué manera. Ok. Bueno, carece absolutamente de juicio mis preguntas y los comentarios de todos. ¿Estás de acuerdo, Jesús? Yo creo que eso nos ayuda a todos a distinguir cuáles son los tramos de control que podemos dejar o las fronteras de liderazgo para ir decidiendo, ¿va? Entonces aquí la pregunta que estamos haciendo es, ¿cuál es el interés, cuál es la perspectiva y cuál es la expectativa que esas personas están tomando para generar un conflicto? ¿Y por qué te avisan a ti? ¿Cuál es su interés, su perspectiva y su expectativa de comentártelo a ti y no a su líder? Y después tú, ¿qué respuestas das a esas personas que te preguntan? Porque, por ejemplo, algo interesante sería conocer su expectativa y decirles, oye, ¿me lo comentas a mí? ¿Ya lo comentaste con tu líder? ¿Cuál es el impacto cuando le dices eso? Me regreso un poquito. Ok. Esto fue porque estábamos buscando la manera Ujú. de delegar, de yo delegar Sí. más para Ajá. poder hacer. Esa pregunta delega, ¿te fijas, Jesús? ¿Ya lo comentaste con tu líder? O sea, cuando la persona viene y te pregunta a ti y te dice, oye, fíjate que la gente se va al baño, nos deja la chamba y nos deja tirados ahí, se van 15 minutos a cada quien. ¿Ya lo comentaste con tu líder? Es lo que quería, por eso que se pensaba un poquito. Gracias. La pregunta no fue la reclamación es directamente del trabajador conmigo, Ujú. sino que yo en esta plática que tuvimos de cómo resolver Ujú. las lagunas del trabajo que existen en la empresa, Excelente. cómo resolverlas, y ahí fue donde mi líder Ujú. y mi hija, que está al frente de la empresa también, Ujú. detectaron esa parte. Entonces ellos ya Sí. traían la información Ujú. y al decir yo cómo resolver Sí. para que fluya más rápido el trabajo, fue cuando salió ese Va. conflicto, problema. Sí, Jesús, te ofrezco una disculpa porque lo entendí de otra manera, pero ahorita lo voy a explicar de otra forma. Sí. Tal vez también la persona que está al frente o a la que dejaste la autoridad de calidad no les funciona absolutamente nada de autoridad. Exactamente, entonces es como que no lo puedo hacer porque ya pasaron 2, 3, 4 veces, no nos dices nada. Y cuando nos dices son bien gratuitos, ya la próxima semana después hay un chequeo, si no, ya después. Primero se va a dejar, ya después a ver si no hacen algunos. Digo, en caso de que no se quiera meter al líder en un conflicto Sí. mayor, ¿no? O sea, pero Y está muy interesante lo que comentas, Jesús, pero la forma, la mejor muchas veces, hay que encontrar la forma de vincularnos con el pensamiento de la otra persona, porque eso mismo puede generar impacto, ¿no? La forma en que comunicamos de inmediato genera. Aquí hay una conciencia de cómo actúo yo frente al conflicto, y lo voy a explicar de esta manera. ¿Por qué? ¿De dónde nace este desacuerdo? ¿Lo explicamos? Entonces, lo primero que tenemos son cuestiones interpersonales, en la que nosotros hablamos de que hay choques de personalidad. ¿Yo estoy generando ese choque de personalidad como líder? Es muy probable, porque hay una fórmula muy interesante que dice que el poder tiene que ser igual a la responsabilidad.
Si la persona no tiene poder, entonces no es capaz de generar una responsabilidad. Si esa persona no tiene el poder de gestionar ese equipo, entonces se va a frustrar, porque su responsabilidad es mayor que su poder y eso produce frustración. ¿De acuerdo? Entonces, yo estoy generando ese impacto. ¿Por qué? Porque si yo soy el que estoy generando estas causas interpersonales por personalidades, por carácter, por que no tiene el poder la persona, entonces el responsable de ese conflicto soy yo. Entonces, de repente hay un líder que me dice, Alonso, te quedas a cargo. Y me quedo a cargo del grupo y en la junta les digo, oigan muchachos, vamos a hacer. Y todos me voltean a ver. ¿Y tú quién eres, carnal? Buenas noches. Y se paran y se van y yo, no, espérense, es que a mí me dijo Francisco, no tú, Vélez, ¿no? A mí me dijo Francisco que yo era el bueno. Y dice, pues a mí no me dijo nada. Es que les voy a hacer un examen. Hazlo tú. ¿Me explicó? Entonces, la próxima vez que platiqué con Francisco, le dije, oye, no seas gacho. Si me vas a dejar responsable, dame el poder. Empodérame. Y entonces Francisco dije, señores, Alonso se va a quedar a cargo todo lo que él diga. Es como si fuera yo. ¡Pum! Se genera un límite inmediatamente. Pero si yo recibo información de quien sea de una manera en la que no le estoy empoderando, como por ejemplo hacerle una pregunta, ¿y qué vas a hacer? ¿Cómo piensas resolverlo? Al líder de ese equipo. Y no le salen las cosas, algo que hemos platicado es, ¿la persona sabe cuál es la responsabilidad de su puesto? Lo voy a dejar en el aire, para que sea retórica y no me la respondas tú, sino que sea para todos esta cuestión. Si yo hoy defino mi posición y la responsabilidad de mi posición, ¿cómo la definiría? ¿Con actividades o con responsabilidades? Tendría que ser. Y entonces ya no es preguntarle, ¿conoces tu responsabilidad? Sino que me digas cuál es tu responsabilidad. Tú como líder, ¿cuál es tu responsabilidad? Estar al pendiente de todo. Lo voy a poner así. Si yo llego a mi casa y hay una gotera, mi esposa voltea y me ve y me dice, hay una gotera. ¿Yo a quién volteo a ver? ¿No? Busco mi cartera, me dice traigo lana y si no traigo lana me subo yo y la tapo. ¿Me explicó? Y entonces se trata, compañeros, de cuando yo estoy viendo esto, es que yo me hago responsable porque soy el líder. Y si estoy viendo un conflicto, necesito intervenir de una manera directa buscando que la persona responsable resuelva. Y le pregunto, ¿qué vas a hacer? Porque entonces va a entender y conocer que es responsable de lo que está pasando ahí. ¿Puedo ser generador del conflicto? Porque sé que hay casos interpersonales, porque a lo mejor la persona no se siente con el poder. Ayer, perdón que lo digas, pero lo digo con mucho cariño porque así me pasó. Hice una entrevista en línea y había otra persona que estaba haciendo la entrevista presencial, entonces nos coordinamos para las preguntas y después me escribe la persona que se quedó, Alonso, el aspirante se liberó. Es que eres intimidante. Y dije, no es cierto, Mariana, yo no soy intimidante, tú me conoces. No, pues por eso te lo digo. Porque intimidas. Entonces yo me quedé pensando, ¿estoy afectando a los candidatos por mis formas de preguntas? Y dije, sí, necesito cambiar yo. Porque no puedo justificar el hecho con el aspirante, porque puede ser un gran talento, pero por mis formas a lo mejor no estoy encontrando. Es algo interpersonal, en donde no le estoy dando la capacidad al otro de decir, ¿qué va a hacer por nosotros en la empresa? Entonces, cuando se liberó y platicó con la que se quedó, dijo, talentazo. Y yo, necesito cambiar mis formas. Pero entonces descubro que si yo le doy el poder, descubre su responsabilidad. Pero si le doy de responsabilidad sin poder, yo muchas veces me pregunto, ¿a ti te harían lo mismo de irse al baño cada 15 minutos? ¿O durar 15 minutos? ¿A ti te harían lo mismo si estuvieras ahí? ¿O te verían y dirían, hijo de su madre, no, ahí está el patrón, déjame hago para acá? Esa es una pregunta que necesitamos dar cuenta, porque si nosotros entonces no estamos delegando el poder
y la responsabilidad. Solamente la responsabilidad. ¿Qué genera eso? Conflictos interpersonales. Y ese es un conflicto interpersonal. ¿Cuáles son las causas estructurales que podemos tener? La estructura puede ser que haya dos líderes, y si hay dos líderes, ¿se genera un problema? ¿Un conflicto? Sí. ¿Qué nos dice Henry Fayol? Una sola dirección, un solo liderazgo. Y en las empresas hay mucho de esto que pasa. Como dice alguien una cosa, el otro dice otra cosa. Y el empleado, ¿qué dice? El colaborador, ¿a quién le hago caso, cabrón? Y entonces cuando nosotros logramos estructuralmente definir quién es el responsable y a quién le hago caso, entonces yo ya no me meto y no brinco fronteras de liderazgo porque sé que impacto de manera negativa. Entonces empodero a la persona, le dejo la responsabilidad y le doy la fuerza estructural como si fuera yo. Y eso es delegar. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando vienen y me preguntan, ¿ya lo comentaste con tu líder? ¿Qué vas a hacer? Lo estoy empoderando y le estoy ayudando a solucionar. Es bien común que dicen, es que tengo dos jefes. Desde ahí ya sabes que administrativamente hay que hacer un cambio. División de tareas, responsabilidades y un solo líder. Ya está resolviendo. Pero pasa en todas las organizaciones, en muchas. No en todas, en muchas. Entonces, bien importante que lo podamos detectar. Recursos insuficientes. Cuando hay recursos insuficientes, ahorita lo voy a explicar porque voy a dividir en el grupo. Vamos a lanzar un producto que ya está en línea, está por lanzarse, y la mitad del grupo va a ser mercadotecnia. Y la otra mitad va a ser desarrollo y diseño. El producto ya está por lanzarse, diseño, pero le falta algunas adecuaciones y necesitamos presupuesto. Marketing, necesitamos que se vea el producto para que nos lo puedan comprar. Entonces, su responsabilidad es que se vea el producto para que nos lo compren. Diseño, que salga sin broncas. El presupuesto es de 1 millón. Le puse dólares para qué. ¿Ah? No, le puse dólares, le hubiera puesto euros y me hace que están más altos, ¿no? Ahorita lo sé. Pero dólares. Entonces necesito que rapidísimo 5 minutos se pongan de acuerdo su presupuesto, porque ese presupuesto va a ser dividido y la decisión está entre los dos. Vamos a ver el conflicto desde lo que vivimos. La chamba es llegar a un acuerdo. ¿Cuánto le toca a cada departamento? ¿Están listos? Reúnanse, por favor, equipo, y tomen decisión. ¿Con cuánto necesitan para que el producto se vea? El presupuesto general para los dos es de 1 millón. Ustedes deciden cuánto va para cada lado. ¿Están listos? Al final les voy a preguntar que hagan su negociación, ¿vale? ¿No? ¿Todos ustedes? Son marketing. ¿Todos ustedes? Son desarrollo del producto. Hay que mejorarlo para venderlo. Ánimo, 5 minutos, rapidísimo. ¿Les parece bien? Vamos a la dinámica para poder explicar la parte de dónde nacen los conflictos, que ya vimos más o menos el origen, pero quiero que nos demos cuenta del impacto que tienen los conflictos. Entonces ya las dos mesas, o sea, las dos áreas de la sala, saben de qué se trata. Entonces los invito a que nos pongamos de acuerdo en el porcentaje a las cantidades que se va a llevar cada uno de los departamentos marketing y desarrollo del producto. ¿Están listos? Ustedes deciden, ustedes lo llevan. Díganme cómo va a quedar el presupuesto. Bien, pues, bueno, vamos que lado a lado. ¿Este es mío? Pues ustedes escuchamos que analizaron que Pues primero estábamos observando realmente pues el objetivo es cumplir, ¿no? Tanto que el producto salga bien y considerando que ya está prácticamente terminado, que solamente son consultas a costos o mejores, les dijimos que podría ser bueno dejar 30% para terminar el desarrollo del producto y el 70% ¿qué fácil? Más con el compromiso de que de los ayudos las clasificaciones sean disparadas o sociales. muy bien. ¿Qué pensaban ustedes? Igual. Y eso es claro. 80% para el marketing y el 20% para concluir el desarrollo. Y también se consideró el 70-30, entonces creo que es un momento para ver cuál es la solución para que el otro sea de salir de él. Entonces, por ejemplo, si les dejamos
Tal cual el 70%, ¿qué tanto les gustaría o por qué apostarían más por el? Por el 80%. ¿Por qué? Porque la campaña que tenemos que hacer para implementar el desarrollo y lanzar a dar a conocer la IA, estamos pensando en hacer tanto publicidad en redes sociales como hacer eventos corporativos en cada estado de la República. Entonces, esto sí nos va a llevar pues bastante tema económico, que posiblemente no impacte ese 10% en el desarrollo porque ya lo estamos concluyendo. Sin embargo, a lo mejor eficientando el proceso interno, ese 10% lo podemos usar para implementar el marketing, y darle más potencia en su lanzamiento. No sé qué opinan, si lo podemos cerrar en 80-20. Yo propuse el 80, yo propuse el 80%. También porque estamos de aquel lado. Justamente se requiere todo para. Tenemos un dato. Pero. Ándale. Estoy dentro. Que obteniendo un 20-80, ustedes pueden lanzarlo así como lo tienen. En el 80 vamos a generar pues más ventas y podemos después lanzar una actualización. Y con las ventas ustedes terminan de hacer el desarrollo. Por ejemplo, si no me parece descabellada la idea de lanzar una actualización, pero por ejemplo nosotros tenemos un objetivo que sí es muy importante, que es que el producto salga bien a la primera edición bien, pues entonces nos gustaría contar con ese porcentaje de holgura, porque pues también nos están contando las pruebas, los ajustes que aún nos implica, pues no quisiéramos quedarnos sin presupuesto y que el producto no esté al 100% terminado. Entonces, no sé si entre las estrategias de marketing haya como otra posibilidad en la que se pudiera ajustar al 70% o 75%, porque incluso la decisión al menos un 75% en ese sentido, se pudieran tener como otra proyección, quizás a lo mejor un poquito más que fue, y en puntos específicos de los estados donde quieren ustedes hacer sus campañas, quizás ahí que no se puede como un poquito más de veras. Pues podemos a lo mejor buscar iniciar con el 75% y dejar el otro 5% no de ningún lado, sino lo dejemos ahí como de fondo de reserva tanto para ustedes como para nosotros. Para hacer una certificación y después hacer sí. Bueno, aquí lo voy a dejar porque lo hicieron muy bien. Y nada más quiero enfatizar cómo muchas veces cuando nos encontramos lo que ya esperábamos, le metemos más y más y más y más ruido para generar conflicto. ¿Sí se dan cuenta de eso, ah? Y de repente nos dejamos de escuchar porque dijimos, ya eso no me gustó, se me hace que ya no vamos para el mismo lado y le empezamos a meter ruido. Pero la base siempre es la misma, ¿no? ¿Qué quiero yo y qué estamos buscando? Y cuando es raro que se dé un 80-20, que los dos estén de acuerdo en el 80-20, rarísimo. A mí me acabo de extrañar, yo dije, no se conocen, ¿no? Por eso se dieron tanto, ¿va? Sí. Muchas veces es bueno anticiparse Sí. e ir a hablar con alguien que tiene influencia de otro grupo, ¿sí? ¿De acuerdo? Para tratar de vender la idea que tiene. Sí, sí, y sea más fácil la negociación. claro. ¿Sí? O sea, como ir planchando Los temas. el tema, ¿no? Muy bien. Entonces, de esa manera es inclusive menos ríspido, Claro. menos difícil ponerse de acuerdo. Muy bien. Eso es bien interesante porque ya nos deja ver el nivel de influencia que queremos tener en la negociación sin buscar objetivos comunes. Algo que me gustó mucho de lo que escuché es que queremos que el producto salga bien. Y algo que escuché es que queremos que se venda mucho, porque a los dos nos conviene. Partamos de algo. El presupuesto es de 1 millón. Empecemos con 250,000 y 250,000 y vemos qué pasa. Vemos cómo nos va con las primeras campañas y vemos si con eso nos ajustó. Y el otro 50% puede ser una división del 80-20 o del 20-80, dependiendo de la necesidad. De nada nos sirve tener un presupuesto así si no vamos a cumplir con el objetivo. Entonces, si se fijan, al final de cuentas, vamos a partir de la misma base. Lo que estoy buscando es que descubramos. No hay un razonamiento exacto. Eso que dijiste tiene mucho sentido cuando hablamos de una negociación en la que estamos buscando un beneficio, ¿no? Para un departamento. Pero si buscamos el beneficio completo, lo veremos desde ese punto. ¿Por qué no comenzamos con el 50 y 50 del 50?
250,000, 250,000 y vamos viendo qué pasa. Y el otro lo dejamos en reserva para la necesidad del departamento de quien sea. Si lo hacemos con menos de 250, nosotros les entregamos el presupuesto completo para lo que generen. ¿Por qué nos acolchonamos? Porque al final de cuentas, ¿qué queremos? El poder. ¿Y qué pasa muchas veces en las organizaciones? Queremos el poder. Y no estamos observando el resultado final. Si comenzamos con la mitad de la mitad, para cada uno, no le pegamos a ningún porcentaje. Pero vamos avanzando y vemos el resultado. Si te fijas, es un plan C. No es A ni B, es C. Y siempre que nos encontramos con una situación así, recuerden, si no hay presupuesto, podemos cambiar el tiempo o podemos cambiar el proceso. Esos tres conceptos son permutables para cualquier manejo de conflicto. Si alguien llega y dice, oye, quiero presupuesto, no hay presupuesto, ¿qué haces tú como líder? ¿Cambias proceso o cambias tiempos? Vas a encontrar la solución. Yo durante mucho tiempo como contador general de una empresa, teníamos 600 vendedores y tardábamos el 90% del tiempo haciendo cuentas de gastos. No cumplía mi KPI de innovación porque me la pasaba haciendo cuentas de gastos y operaba. El director ya me tenía vuelto loco y yo mi departamento lo tenía vuelto loco. El conflicto era grandísimo porque yo ya me quería ir. Hasta que un colaborador me dijo, Alonso, no es tema de presupuesto. ¿Cómo no? Necesitamos gente. No es tema de presupuesto, Alonso. Tu conflicto no es con tu líder. Un colaborador, ¿verdad? Y yo que decía, ¡cállate! ¿No? Aquel que manda soy yo. Te contraté para hacer, no para pensar. No, esas cosas pasan en las empresas. Y entonces yo cuando lo escuché dije, a ver, explícame más. Y me dijo, mira, hay un dato bien interesante. Nosotros nos tardamos 28 minutos por cada cuenta de gastos. 28 minutos es lo que hace que duremos tanto tiempo. ¿Qué pasa si bajamos el tiempo? Pues ya no necesitamos gente. ¿Cómo reducimos el tiempo? Cambiamos el proceso. Cambiamos el proceso, bajamos a 8 minutos y la innovación se dio sola. Tablets. Nos trajimos las cuentas de gastos y empezaron a pagar con tarjeta de crédito. Disminuimos los gastos no deducibles. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de algo muy importante. El desacuerdo, ¿de dónde viene? El desacuerdo viene precisamente de que falta confianza mutua. Por ejemplo, yo peleadísimo con el departamento de ventas y ventas conmigo. El departamento de contabilidad. Por lo tanto, había conflictos estructurales, recursos limitados, mala coordinación entre áreas, metas contradictorias entre departamentos y las causas directivas, un estilo de liderazgo ineficaz, problemas sistémicos de comunicación donde no veíamos el resultado final, sino veíamos la negociación instantánea, no veíamos el futuro sino el presente, y eso no es sistémico y eso no es estratégico. Lo estratégico es las decisiones que tomamos hoy hacia el futuro. Y al final esto nos lleva a que la gestión del cambio no se da de manera eficiente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, siempre que nos encontremos en un conflicto como este, hay que comenzar a descubrir cuál es el verdadero conflicto. Y no era un conflicto de presupuesto, era un conflicto de visión. Porque si lo ponemos como una visión compartida comencemos con el principio. De entrada yo necesito $10,000 para ver y correr o hacer o poner. ¿Qué necesitan ustedes? ¿Lo van a meter los $800,000 de un fracaso? No, es paulatino. Esto nos puede durar todo el año. Comencemos con algo. ¿Cuánto de entrada? Vamos calentando motores y para calentar motores y que la gente sepa que viene algo nuevo, pues necesitamos a lo mejor $100,000. Y vamos viendo qué va pasando. Y entonces, si te fijas, tiene que ver cómo nos encontramos y nos centramos en los desacuerdos. Y aunque pareciera que estaban de acuerdo en el 80-20, empezaron a meter cosas que de repente nos dejábamos de escuchar. Eso ya sobra. Eso no creo. Y eso es lo que muchas veces genera los conflictos. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, empezamos a gestionar de una manera diferente. ¿Vale? Y los conflictos se convierten en algo que definitivamente resulta funcional y no disfuncional. Entonces, ¿cuál es el primer paso que necesitamos nosotros? A través de las etapas es primero identificar y asimilar realmente en dónde está el conflicto. Si yo descubro dónde está el conflicto, ya tengo gran parte de las soluciones. Vámonos al 80-20, vámonos al proceso de Midas, vámonos a Hoshinkanri, vámonos a todas las estructuras o metodologías que tenemos para determinar dónde están los problemas y seguramente nos vamos a encontrar un conflicto.
Ahí donde está el cuello de botella, muy probablemente haya un liderazgo ineficiente. Muy probablemente haya un problema de burocracia generado por nosotros mismos. Y le metemos un cuello de botella. Entonces, de repente vendo, incremento las ventas, estoy haciendo todo por vender y no logro facturar. Digo, es un problema, no estamos logrando el objetivo. Hay que encontrar dónde está el conflicto, porque a lo mejor no es un problema. Entonces yo pregunto, oye, ¿dónde está el cuello de botella? El cuello de botella está en logística. ¿Y es logística porque estructuralmente no funciona? No, porque el dueño del proceso se lleva muy bien con el dueño. Y entonces le vende unas ideas bien raras. Entonces no es un problema. Hay un conflicto. A ver, tráelo a la mesa y nos sentamos. Y él llega, ¿qué quieren? Evidentemente ya nos dimos cuenta de dónde está el problema, ¿no? La actitud. Y entonces, ¿cómo la trabajo? Y entonces la gerente de ventas que se sienta a platicar con él, le dice, no, lo que necesitamos es que se aumente, no hay producto. Y ese día le vende al director. Y el director anda preocupado en producción para que se haga el producto cuando en realidad está en el almacén. Y la problemática no es el transporte. La problemática es la actitud. Y la actitud de la gerente de ventas porque está conflictuada con el encargado de logística. Alguien lo necesita resolver. Y ahí nos damos cuenta de que estamos perdiendo 10 millones mensuales de productos que no se están facturando, pero que sí están vendiendo. ¿Cuál es el impacto final? El cliente no recibe el producto y nos empieza a cancelar pedidos. Me contrataron para incrementar las ventas. Incremento las ventas y no sale el producto. Y el director me voltea a ver como diciéndome. ¿Y qué volteo? Yo le digo, no, pero es que la bronca no son las ventas. Pues nomás resuelve, carnal, porque pues si vendes que se entregue y listo. Bueno, me acabo de dar cuenta que muy probablemente mi forma de liderazgo no está gestionando de manera correcta. ¿Qué significa? Que acabo de identificar y asimilar que la problemática son los liderazgos que no están siendo eficientes y no están regulando de manera correcta. ¿Qué le corresponde a logística? Que salga. ¿Qué tienes que hacer? Lo que tengas que hacer. Tráete macheteros de allí enfrente, carnal. Tráetelos y ponlos aquí y págale lo que sea necesario para terminar de entregar. Porque ¿sabes los costos que nos da que no reciba Walmart su producto? De inmediato, tómala. Un fee de no sé cuántos miles de pesos porque no entregaste a tiempo. Entonces, me sale más barato traerme macheteros y pagar lo que pidan que no entregar. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo primero que necesito es identificar y asimilar y ser consciente de que muchas veces mi gestión no está generando. Para después hacer un análisis y desglosar en pequeñas partes para poder detectar dónde están los cuellos de botella y poder permutar presupuesto, tiempo o proceso, que eso me va a ayudar a liberar el conflicto. A lo mejor aquí tiene que ver con un proceso de liderazgo o de gestión que me ayude a poderlo manejar de manera diferente. Buscar soluciones con alternativas y elegir una toma de decisiones estratégica. Y entendamos que estrategia significa las decisiones presentes y el efecto que tiene al futuro. La estrategia no son las decisiones futuras, son las decisiones presentes y cómo las voy a manejar hacia el futuro. ¿Están de acuerdo? Entonces, si nosotros revisamos cualquiera de los conflictos que ya marcamos, tendríamos que darnos cuenta que el principal responsable para resolverlo, ¿quién es? Nosotros, los que estamos aquí. Porque si nosotros esperamos que se resuelva ya, no va a suceder. ¿Por qué? Porque ellos no vinieron a este curso. Porque no son conscientes de eso, la neta. Entonces tú dices, no, que lo resuelvan como... No, tú ya tienes el poder de resolverlo. No puedes esperar a que alguien lo resuelva. Necesitas ir tú y resolverlo. Por eso es el manejo de conflictos y de negociación, para que tú entres y con herramientas puedas decidir qué vas a hacer. Capacitación, sentarlos en una mesa, buscar alternativas, negociar, poder ceder, bajar el ego. Todo eso forma parte de tu responsabilidad. No como papá, como adulto. ¿Estamos? ¿Por qué? Fíjense bien. Ahorita me quiero meter en esta parte. Entonces tenemos un manejo que puede ser funcional o disfuncional. Y lo disfuncional nos pone como anclas. ¿Han escuchado hablar del análisis transaccional? ¿Te acuerdas? ¿Alguien? ¿Análisis transaccional? ¿No? Ok. Déjenme borro acá para que se pueda ver hasta atrás. Y por favor díganme, Carlos, si se alcanza a ver Jesús. ¿Sí? ¿Se alcanza a ver? ¿Sí? Ok. Fíjense bien
que esto nos lleva al conflicto porque tiene que ver con la inteligencia emocional. Padre, adulto, niño. Nosotros podemos tener una conducta de padre en el trabajo o de niño en el trabajo. ¿Cuáles son las características de la conducta de padre en el trabajo? Sobreprotector. Tiene que ver con el juicio y con el control, porque crees que todo tiene que pasar por ti. Esa es una conducta paternalista. Y entonces, si no le doy a mis muchachos, no van a decir, y eso es paternalista. ¿Cuál sería una conducta de niño dentro del trabajo? Berrinches. Está caracterizado por emociones, por renegar, por no encontrar soluciones. Entonces, si tú tienes a alguien así en la empresa, esa persona no puede ser líder, porque está siendo víctima. Y las víctimas no pueden ser líderes. Si hay alguien que se queja, bien, quéjate, busquemos soluciones. Pero si ves a alguien que está renegando, entonces necesitas gestionarlo. Hay una diferencia muy grande entre quejarse y renegar. A ver, díganme la diferencia entre renegar y quejarse, para identificarlo en nuestro trabajo, en nuestras áreas de trabajo. Quejarse, yo me voy más porque tengo una inconformidad y la expongo para buscar la solución. Y la otra es renegar. Renegar es solamente porque estoy inconforme, pero no quiero solucionar nada. Sale. Estar para todos lados. Hija, tráeme el cargador de allá arriba. Y como inflable de autobaño. ¿Ah? Eso es renegar, porque no está buscando una solución, sino está buscando generar un conflicto. Y dentro del trabajo hay muchas personas que se la pasan renegando porque no están buscando soluciones. Pero si alguien te dice, Francisco, así no vamos a llegar a ningún lado, hay que poner algunas alternativas. Yo te sugiero que hagas y hagas y hagas. Eso es alguien que se está quejando, porque está buscando una solución, una alternativa que te ayude. Y esa conducta que acabo de hacer es de un niño. ¿Cómo le puedo decir a mi hija que esa conducta no nos favorece ni a ella ni a mí? Con un trato adulto, ¿sí? Entonces, ¿cómo trato a mi hija para decirle que esa conducta no nos favorece ni a ella ni a mí? Primero comunicándonos de una manera Adulta, asertiva, estoy de acuerdo contigo. ¿Cuál sería una forma adulta y asertiva de comunicarme con mi hija de la edad que sea? Imagina, si estoy hablando de la edad que sea y en sus trabajos, en sus empresas, no hay niños. Pero si yo me puedo comunicar con mi hija de una manera asertiva y adulta, significa que cualquier persona que esté en su empresa lo puede hacer igual. Siempre hay que conservar dos cosas. El respeto que necesitamos tener hacia la persona y siempre conservar que la persona tenga su autoestima y que le demos un trato digno. Y digno significa el mejor trato posible. Eso es dignidad. Hay que conservarla. ¿Cuál sería el manejo para esa hija que me hace así cuando le pido algo? Trato adulto. Por favor, ¿me puedes traer? Eso es educado. Eso es educado, por favor. Pero un trato adulto, porque siempre le pido las cosas por favor, aunque sea su papá, ¿no? Eso espero que todos en nuestro trabajo lo hagamos, ¿no? A ver, échamela. Yo esto que hagas esto. Este beneficio como tratamiento. Ok. Vale, me gusta. ¿Perdón? Encargamos la pizza con ese pedido. Si tú me lo traes, Ajá. Gracias, ¿me permite ser franco? Ese es un trato de niño. Porque, si no hacemos esto, entonces no hay premio. Programando para que siempre tenga un beneficio, un premio por así. Y así es como conservamos a las personas infantiles dentro del trabajo y nos genera conflictos, porque está generalizada la conducta por emocional. Y entonces muchas veces tenemos chantajes emocionales. Me deberías de dar, es que no nos das premios, es que ¿por qué no nos da? Y entonces los conservamos como niños y les pagamos premios de asistencia y premios de puntualidad. No estoy diciendo que sea bueno y malo, sino el efecto que tiene. En una empresa a la que llegué, les descontaban 1 hora si llegaban tarde. ¿Cuál fue el efecto? El que llegaba tarde, como ya le descontaste la hora, se iba y se dormía en el almacén y se tomaba toda la hora. Ya me la descontaste,
Y entonces iban y se dormían. Y entonces el líder me decía, el dueño de la empresa, oye, cabrón, ¿cómo le hago? Estos que no llegan 15 minutos y se van a jetear la hora. Pues ya le descontaste la hora, güey. O sea, fíjate lo que estás generando con tu conducta. El chiste no es que lleguen tarde y que les descuente la hora, es ver la manera de que esas personas siempre lleguen a su hora. Ese es un conflicto que se parece al del baño. ¿Y qué crees? También. Pero Jesús, ¿te estás dando cuenta de algo? ¿O te quieres quedar 5 minutos al final para platicar? Es broma. Es broma. Mira, Jesús, por eso estoy tocando el tema, por eso no venía en mi material, porque me estoy dando cuenta de algo. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros le damos una conducta de niño a la persona? Se comporta como niño, porque no encuentra la responsabilidad del hecho. ¿Te acuerdas que al principio preguntaba que todo mundo sepa cuál es la responsabilidad de su puesto? Llegar a la hora es tu responsabilidad, porque las personas en tu puesto necesitan estar en esa hora aquí. Eso forma parte de la responsabilidad. Entonces es un trato adulto. Yo no te voy a estar revisando si llegas temprano o llegas tarde, pero si tú llegas tarde, lo que me estás diciendo es que no te interesa el trabajo. Esa es una conducta adulta. Ay, es que se me van a ir. Ayer estuve aquí en otra sala y yo estaba platicando con una persona que tiene un negocio que se dedica al reciclado y le paga 14,000 pesos mensuales a sus empleados. Y cuando le dije cuál era el promedio de ingresos de los profesionistas en México, se sorprendió porque ella pensaba que le pagaba poco a sus colaboradores. 14,000 pesos con secundaria. Yo le decía, tú puedes conseguir una persona de preparatoria sin bronca con 14,000 pesos. ¿Cómo crees? Yo pensé que era una bronca de educación. No, es una bronca de tu capacidad para descubrir la manera de contratar personal calificado. O sea, la bronca no es a quién contratas, es tu capacidad que estás teniendo para contratar porque traes un tema, ¿no?, de creencia limitante. Entonces, cuando yo toco este tema a esta niña que se pone a hacerle así, mi frase fue, hija, te entiendo, yo hacía lo mismo. Mi papá me mandaba y duraba media hora haciendo esto. Sin bronca, tienes derecho. Tómate el derecho de hacer eso, porque estás renegando. Pero en cuanto termines tu desmadre, me traes mi cargador. Y entonces ella entiende y dice, pues no, pues sí, ¿para qué hago el ridículo aquí en la sala? Acá mejor voy por él y ya se acabó la bronca. Entonces ella ya entendió que cada vez que le mando algo, ella puede y tiene derecho a quejarse y a renegar y a hacer su cotorreo. Es tu responsabilidad. Entonces yo la traigo en el carro, volteo y le digo, y así con la pierna cruzada, ¿no? Le digo, hija, no eres rica. ¿Cuánto ganas al mes? No, pues 800 pesos porque cuido a los hijos de mi hermano. Le digo, pues no, yo pago la escuela. Yo pago la escuela. Y tus brackets, yo los pago. ¿No? Si yo te pido ahorita que pagues tus brackets, ¿puedes? No, entonces dividamos las tareas. Yo me encargo de todo lo tuyo y tú encárgate de todo lo mío. Que a lo mejor en su pensamiento ahorita van a decir, no, qué papá tan hojaldra. No, es un trato adulto y es algo que podemos llevar a las empresas. No trato hacia mis hijas. Pero lo que estoy tratando de ejemplificar es que muchas veces hacemos lo contrario con los colaboradores. A mis hijas las trato diferente, pero quiero que lo observen, ¿va? Porque si puedo hablarle hacia una niña, puedo hablarle hacia un adulto. ¿Qué es lo que sucede con el análisis transaccional? Cuando yo soy papá, juicio y control, mando al otro a una conducta de niño. Lo explico. Hijo, reprobaste todas las materias. Y el niño entra en la parte emocional. ¿Y qué hace? Papá, tú también reprobaste todas las materias. Y entonces el niño se convierte en el juicio y el control. ¿Y el papá qué hace? Se convierte en niño porque luego dice, chale, ¿y ahora cómo le llamo la atención? Y lo convierte en niño emocionalmente. ¿Y qué pasa con el papá? Dice, cabrón, pues si yo soy el papá. Yo soy tu padre y tú me obedeces. Y entonces se acuerda que es papá y toma la conducta de papá. Y si te fijas, esto se convierte en un bucle, en un infinito. ¿Cómo lo rompo? Desde el punto de vista del análisis transaccional tendría que ser conductas adultas todo el tiempo. ¿Sí te das cuenta? ¿Cómo me doy cuenta cuando yo estoy tomando una conducta de papá? Cuando tú estés dando una instrucción, date cuenta cómo lo estás haciendo. Hasta tu forma de pararte con tus colaboradores te vas a dar cuenta si estás siendo papá o adulto.
A ver, todos de pie. Todos de pie. En ti, no voltees a ver a nadie. En ti, desde tu criterio, ¿cómo se para un papá? El parado de un papá. Tú define cómo veías a una imagen paterna, la que tú quieras. ¿Cómo se para un papá? Imagínalo. ¿No lo habías pensado, ah? Bueno, esto es bien importante porque ¿cómo se para un niño? Se encoge, voltea hacia abajo, ¿no? Agacha la mirada y ya si se va al extremo, ¿no? Se menea en la silla. Todas esas conductas son de un niño. ¿Cómo se para un adulto? Ok, hasta se rieron, ¿ah? Ah, sí soy adulto. ¿Sí? Tomamos nuestro asiento. Yo quiero que se den cuenta de la conducta. A lo mejor ahorita no lo están siendo consciente, como dice Francisco, pero yo quiero que lo descubran. Yo cuando lo descubrí, tengo una líder que mide un 1,54 m. ¿No? Y cuando yo la veía me sentía chiquito. Y cuando vi esto yo decía, ¿por qué me encojo? ¿No? Y de repente casi me la quedé así. Yo decía, ¿por qué hago esto? Y ella así. ¿No? Bueno, así. Y entonces decía, ¿pero por qué hago esto yo? O sea, no entiendo. ¿No? Y entonces ella en el juicio y yo como niño. Y le daba excusas. A ver, ¿sí se dan cuenta que cuando lanzamos excusas es que no nos queremos hacer responsable? Y tú llegas con el compañero y dices, ¿otra vez tarde? Se cayeron las llantas al tren ligero, cabrón. ¿No? Se le cayó el motor al taxi. O sea, ¿esa conducta de qué es? Bueno, y está teniendo una conducta de niño, ¿por qué? Porque yo estoy siendo papá. Y si yo le pregunto por qué llegas tarde, la conducta es de... no de adulto. ¿Cuál sería una conducta de adulto para alguien que llega tarde? Papá, cómprame carro. ¿Sí te fijas? Tu responsabilidad es llegar a la hora. ¿Te gustaría respetar la hora? El acuerdo que tú y yo tuvimos cuando nos contratamos, ¿sabías cuál era el horario? ¿Qué vas a hacer para llegar a la hora? Porque la persona en tu puesto necesita estar aquí a las 6 de la mañana o las 9 de la mañana. ¿Qué tendrás que hacer? ¿Suena fuerte? Bueno, porque estamos siendo papás. Porque si lo tratas como adulto, la respuesta va a ser de adulto. Pero no para él, sino para toda la organización. ¿Qué estás resolviendo ahí? El darte cuenta desde un principio que el conflicto lo estás haciendo funcional y no lo estás haciendo disfuncional. Desde ahí comienzas. Alonso, Sí, ¿qué Francisco. tan flexibles, o sea, entre ser el papá y ser el adulto, porque el tiempo podemos caer de cuadrados? Entonces, por estoy como más- No, de hecho tu cuestionamiento es precioso, te voy a decir por qué. Porque hay unos cuates que se llaman Fisher, Patton y Urich, que son los creadores del método Harvard, y dicen algo bien interesante. Hay que ser muy duro con el proceso, suave, gentil y amable con la persona. Yo te entiendo perfectamente. Sé que hay dificultades para llegar. Y créeme que te entiendo. Hay muchas personas que tienen dificultades para llegar a la hora. Y hay muchas personas en la organización que aún tienen sus problemas, llegan a su hora. Mi pregunta para ti, desde que te contraté, ¿había un horario y me dijiste que sí? De estos últimos 10 días yo he registrado que no habías llegado después de tu hora. ¿Te interesa llegar a la hora para cumplir con tu responsabilidad en el trabajo? ¿Estoy siendo amable, gentil y cuidando la dignidad de la persona? ¿Estoy siendo duro con el proceso? Aprendamos a diferenciar proceso y persona. Con la persona, amable, y con tus clientes también. Mira, no se trata de ti, se trata de todos mis clientes. Tenemos una política. Pagos a tiempo. Documentar el crédito. Si para ti es difícil entregarme documentos para poderte darte crédito, no eres mi cliente. Amigos toda la vida, pero mi cliente no. ¿Sí te fijas?
Porque ¿cuántas veces nos brincamos las políticas? ¿Que generan conflictos? Sí, porque hay un problema. No me pagaste. Yo esperaba que me pagaras. No me pagas, ¿qué se hace? Un problema. Y eso genera conflictos. Entonces hagamos del conflicto algo funcional y no dejarlo anclado. Es una regla. Por eso cuando yo empecé decía, manejo de conflictos y negociación. Es un acuerdo. Pero con todo lo que he dicho, yo espero que ahorita ustedes digan, híjole, estas son mis conductas paternales y estas son las conductas infantiles. Y esas conductas infantiles no es porque se les ocurrió. ¿Por qué es? Porque yo estoy generando esas conductas aprendidas. Cuando decimos es que les da uno la mano y se toman el pie, ¿qué significa? Que me estoy enfocando y estoy siendo suave con el proceso y suave con la persona. O al revés, duro con la persona y suave con el proceso. Tercera regla de la administración de Henry Fayol. Disciplina. ¿Qué significa la disciplina? ¿Ser duro con las personas? No. ¿Qué significa la disciplina? No te brinques ningún proceso. Llegar a la hora es un proceso. No te lo brinques. Con eso es suficiente. Ya eres disciplinado. La disciplina es no te brinques ningún proceso. A alguien se le olvida cotejar con finanzas que el depósito cayó. Y manda el producto. 500,000 pesos de un plumazo. ¿Quién lo paga? ¿Quién lo paga? El negocio se brincó un proceso, no hay disciplina, se perdieron 500,000 pesos. Los paga la empresa. ¿Qué se hace con el empleado? Deberías cobrarle, ¿va? Meterlo a la cárcel. Pero pues sabes que eso tampoco está chido. Lo único que puedes hacer, ¿qué es? Desincorporarlo e invitarlo a que busque otra chamba, que seguramente ya llevará el aprendizaje. No te brinques ningún proceso. Aquí nos costó 500,000. No sé si estoy siendo duro. ¿Cómo suenan mis palabras? ¿Están bien? Nunca he funcionado así, fíjate, y te comparto. Gracias, Chuy. Es un problema. Que no es ser duro, no es ser duro. Yo he confundido la palabra, o bastante aplicado que la disciplina y el ser duro son cosas completamente distintas, de acuerdo. Entonces, cuando tú no te disciplinas, la verdad, en lugar de ayudar a un trabajador, le estamos haciendo daño. Claro, pero fíjate lo interesante. Entonces, puedo ser amable con la persona y duro con el proceso. Irse 15 minutos al baño, ¿qué es? ¿Disciplina? ¿Es una infantilada? ¿Es una conducta de niño? ¿Qué significa? Una conducta desaprobada, definitivamente. Es una forma de huir de la responsabilidad. Y la conducta del niño yo la aprendí porque las calificaciones cuando eran malas, ¿qué hacía? Las escondía. Luego llegaba el desgraciado de mi hermano con puros 10 y ¿qué crees que hacía? No me hacía el paro. Él llegaba y las enseñaba, mi papá lo felicitaba y en cuanto lo felicitaba, volteaba y me veía y me decía, ¿y las tuyas? Hijo de tu cachito que te toca. ¿Sí me explico? Entonces hay que ser conscientes. Mi papá me enseñó que aunque el resultado fuera malo, hazte responsable. Porque si te haces responsable, ya no eres víctima, te conviertes en un líder. Y si te haces responsable, como en este caso estamos viendo, de esos conflictos que hay en la empresa, los empiezas a gestionar en resultados. Porque no puedes culpar al otro de eso, porque el responsable del resultado también eres tú. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo vamos en el tiempo? Hecho. Miren. Entonces, esta matriz nos enseña que cuando nosotros tenemos una alta cooperación, necesitamos también una alta asertividad. Eso nos lleva a colaborar. Pero si te fijas, cuando la parte de ser asertivo y buscamos mucha colaboración, entonces las personas se adaptan. Buscan la conciliación, ceder para poderse adaptar. Pero ¿qué pasa cuando la cooperación es baja y la persona suele ser muy asertiva? Comienza a competir. Y la competencia en la negociación muchas veces nos lleva a perder. ¿Cuál es la conducta que normalmente vemos dentro de las organizaciones? Nosotros nos podemos dar cuenta de inmediato. Cuando las personas empiezan a colaborar y ser asertivos,
enfrentamos los asuntos de una manera directa, pero además buscamos resultados, buscamos el ganar-ganar y queremos que el proceso continúe de manera positiva. Entonces nosotros alcanzamos a identificar, si tú, por ejemplo, evitas los conflictos, ¿qué está pasando? Que entonces no queremos cooperar, hay un bajo interés y, por supuesto, una baja asertividad. Si nosotros queremos ser asertivos, necesitamos aplicar algunos elementos muy interesantes. ¿Se entendió lo del padre adulto niño? ¿Sirve? ¿Ayuda? Ok, muy bien. Está Fumana 11. No escuchen esto, por favor. Apaguen los micrófonos, gracias. Voy a confiar en todos los que estamos aquí en la sala. ¡Ja! Nah, sirve. Es broma. Esto, lo que pasa es que va a aparecer en un próximo libro que presento en noviembre. Y entonces por eso quería de alguna manera hacer énfasis. Muy bien, entonces, la asertividad necesita algunas conductas. La soberbia tiene algunas características de conductas. Eso es lo que se conoce como campana de Gauss. ¿Han escuchado campana de Gauss? Ok, la campana de Gauss se centra en la efectividad estadística, en donde pues evidentemente nos muestra el centro. Entonces, del lado derecho tenemos de la soberbia, que reduce la efectividad del desarrollo de las organizaciones y de las personas, y del lado izquierdo también se reduce. ¿Cuál será lo contrario, lo antagónico a la soberbia? A ver, voy a romper el esquema de lo que me acaban de regalar, es bien interesante. Porque la humildad es el centro de la ecuación. Cuando nosotros logramos que las personas sean asertivas, significa que están siendo humildes. ¿Qué quiere decir la humildad? Todos somos iguales. Humus, que viene del origen polvo, tierra, ceniza. Todos somos iguales. Entonces, en las organizaciones todos somos iguales y entonces tenemos responsabilidades y vamos a contribuir a una organización. ¿Dónde nace el conflicto? Cuando la persona es soberbia o la objetividad de estar aquí. Ya, nada más es hacerlos pensar un poquito porque es sumisión. Cuando una persona es sumisa es que le está cediendo los derechos al otro. Y hay líderes que de repente son sumisos y le ceden los derechos a sus colaboradores. ¿Por qué le ceden sus derechos a sus colaboradores? Porque están siendo muchas veces paternalistas. Entonces, en algún momento lo decíamos, ¿por qué terminas la chamba del otro? ¿Por qué tienes que vigilar al otro? ¿Vigilancia qué significa? Estar allí, paternal, control. ¿Y qué significa? Supervisar al otro. Indicadores, estándares, fronteras de liderazgo. ¿Sí? Si tú tienes que vigilar al otro, ¿qué significa? Que está siendo soberbio o sumiso. No está siendo asertivo. Quiero que vean cómo se conectan todos los elementos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de una persona que está siendo asertiva, lo que está buscando es que todos colaboren. Colaborar, ¿qué significa colaborar? Todos trabajamos para un objetivo. Y la persona que no hace lo que tiene que hacer, no está trabajando de manera colaborativa. ¿Qué está haciendo? Haciendo como que trabaja, porque hacen como que le pagan. Y entonces está teniendo una conducta infantil. Y si se fijan, para poder ser asertivo nos tenemos que basar en algunos elementos que nos ayuden, como pueden ser las políticas de la empresa, los valores universales. Lo voy a poner como valores. Los valores universales, ¿sí? O los principios. ¿Va? ¿Cuáles son los principios elementales de la humanidad? ¿Cuáles son los principios elementales de la humanidad? Principios elementales de la humanidad por los que la mayoría nos regimos y buscamos ser éticos y humanos. ¿Cuál? Servicio. Servir. Hasta hay una frase, ¿verdad? El que no sirve para servir, no sirve para vivir. ¿Qué más?
honestidad, que muchas veces hasta lo tomamos para las empresas, ¿no? Entonces, un valor viene de un principio, ¿sí? Las empresas lo adoptan y lo meten como parte de su organización que les ayuda a regir, pero ¿de dónde vienen? De los principios elementales, como son la justicia, la verdad, la honestidad, ¿sí? Entonces, ustedes imagínense que si es justo que vayas a chambear y no chambies, que estés buscando la hora de salida todo el tiempo. ¿Eso es justo? No es justo. Porque después hay personas que sí terminan su trabajo, que sí lo hacen bien, y se le carga la chamba a él, y al que reniega y se la pasa renegando, le haces una descarga de trabajo. Y entonces, ¿a quién le pides las cosas? Al que no se queja. Y entonces el que no se queja ya está hasta la, ¿no? Entonces, no, es que es buenísimo empleado, pero ya está hasta la, y ya se quiere ir. ¿Y qué pasa con el que reniega? Lo hace porque si reniega, no le pasan chambas. Y entonces su carácter, ¿a qué lo lleva? A tener conductas soberbias y no humildes. Porque si fuera humilde, estaría basado en la justicia, la verdad, la honestidad y la libertad. ¿Qué significaría en este caso la libertad para el manejo de los conflictos? Pues colaborar y buscar ganar. Eso sería una forma también de contribuir. Entonces, si nosotros nos damos cuenta y nos basamos siendo asertivos, ¿cuántas veces tus derechos se los cedes al otro? ¿Te ha pasado? Te digo una conducta frecuente que he visto. Cuando hay alguien en una sala, en una junta, dice, no, ese dato está mal. Por esto. Y se lo comunica al compañero de al lado. ¿Y qué hace el compañero de al lado? Levanta la mano, ¿no? Y tu hijo de tu... Entonces, ¿qué significa? Que no estás siendo justo, honesto, ni hablando con la verdad. ¿Pero por qué? Porque el compañero está siendo sumiso. ¿Y cuántas veces te sales de un conflicto sin decir lo que piensas? Muchas. Y eso significa evitar los conflictos. Y eso significa que no estamos asertivos. ¿Verdad? Es bien interesante, ¿no saben? Esa formulita, por favor, consérvenla. A mí en la vida me ha ayudado enormemente. Es una inspiración que no sé de dónde salió, pero es impresionante. Me ha ayudado mucho a explicar muchos conceptos dentro de las organizaciones. Entonces, ¿cuáles son los errores comunes dentro de las organizaciones? Mezclar relaciones, porque muchas veces nuestros líderes, que nosotros nombramos como líderes, los subimos de puesto y entonces no se sienten con la posibilidad de gestionar al equipo. ¿Por qué? Porque fuimos cómplices alguna vez. Entonces, cuando hablábamos en la junta dicen, jefe, la verdad está bien, y luego lo hace el líder, ya sabe lo que piensa el equipo. Y le cuesta trabajo gestionar. Entonces, hay que siempre buscar que todo mundo esté en una visión de adulto y de liderazgo, porque así nos ayuda a desarrollar las organizaciones y evitamos los conflictos. Entonces, pasa muchísimo en las organizaciones que el que llega al líder tiene un proceso muy largo para poder gestionar a su grupo, porque se siente con la pena de poder hablar con la verdad y con libertad al equipo. Cuando podría ser muy fácil decir, todo lo que dije estaba equivocado, la regué, lo estaba viendo desde otra perspectiva. Y ahora que soy líder me doy cuenta de todo el juicio que hice con mi jefe y con el jefe de todos, y me doy cuenta lo difícil que es estar aquí, porque nada más el que trae el bulto sabe lo que pesa. Señores, una disculpa, no se trata de amistad, somos amigos, pero hay que ser duro con el proceso. El resultado necesitamos darlo. Y la persona se libera. ¿Dónde está? En la humildad. Reconocerlo. ¿Y entonces en qué lo proyecta? En no evitar el conflicto, sino gestionarlo. Pero tardan y el otro no se anima a hablar con la verdad porque evita el conflicto. Entonces es una de las causales muy importantes que nos pueda llevar. Entonces hay que llevar a tratarlo como una cuestión humana que nos va a ayudar a entenderlo. Entonces, ¿cuáles son las habilidades que estamos buscando como base para poder generar una correcta negociación? Escuchar el lenguaje que nosotros tenemos, ver qué tan paternalistas estamos siendo, ver cómo estamos generando nosotros mismos el conflicto, ver cuáles son los conflictos que están estacionados y no hemos querido resolver, observar cuáles son los que ya vienen. Cuellos de botella nos van a ayudar a escuchar. No se trata nada más de lo que nos dicen, qué nos están queriendo decir. Ay, Jesús, lo que pasa es que se van al baño cada 15 minutos y duran ahí media hora y son bien improductivos. Esa persona te está diciendo algo, pero te está queriendo decir otra cosa. ¿Qué te está queriendo decir?
Se siente en desigualdad, que no se siente con la capacidad de gestionar. Y si esa persona viene de abajo y esos fueron sus compañeros, ahí puede haber un tema. Pero nos damos cuenta que desde ahí, te dejo tomar la foto. Tiene derechos reservados, son 50,000 pesos por la foto, pero dale. No es cierto, Carlos, es que es cierto. Es broma. Pero ahí puede venir. Entonces, yo comencé diciéndoles, reflexión, conciencia, cambio de conducta. ¿De quién? De nosotros, ¿eh? De nosotros, no de los demás. Mi esposa me dice, ¿vamos con mi mamá o qué? ¿A qué suena? ¿Verdad? Entonces no significa lo que me dice, porque si yo lo tomara textual, sería, pues me quedo en la casa. Pero todos se rieron porque saben que eso no es posible, ¿verdad? No es lo que me dice, sino lo que me está queriendo decir. Y lo que me está queriendo decir es, ¿vamos con mi mamá? Entonces yo ya entendí, 28 años de casado, me lo dice y yo ya estoy en el carro con el aire prendido. Vámonos. Me queda claro. Pero hay otra forma también de preguntar que tiene. Voy a ir con mi mamá. ¿Vas o te quedas? ¿Qué significa? No, fíjate que ya entendí que cuando me dice eso es, voy a ir con mi mamá. Quiero que te quedes porque te quiero desmenuzar con mi mamá y no quiero que estés. Ya lo entendí, tiene derecho. Entonces yo me quedo en la casa viendo el fútbol y pues vete, y ella me despedaza y regresa contenta y yo también estoy contento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada conducta nos está hablando. Cuando llegan a recursos humanos, te tocan a la puerta y se sientan contigo, no es lo que te están diciendo. Es lo que te están queriendo decir. Analízalo y te vas a dar cuenta que lo que te vinieron a decir es que hay un conflicto con su líder porque no está gestionando de manera correcta. Y ahí es donde tú descubres que eso que te está diciendo, hay una problemática. También de pronto no es, o sea, como tal cual lo dices, es lo que es, no el mensaje que te quieren dar a llegar, y a veces meramente no le importa ni le afecta que la otra persona esté 15 minutos en el baño, sino porque le gusta generar caos. Tendríamos que revisarlo en el concepto. Pero fíjate, maestra de escuela, ¿sí? Hay una señora, mamá, su hijo está ahí en la escuela y platica con las maestras afuera, con las mamás afuera que están esperando a sus hijos y dice, oigan la maestra, y las otras, sí. Oye, deberíamos de hablar con ella, sí. Yo voy a hablar con ella, sí, ve. Y entonces va la mamá y le dice, maestra, todas las mamás opinamos igual. Y la maestra dice, ¿todas? ¿Dónde está? No, es que afuera estábamos platicando. O sea, ¿quiere decir usted que si yo voy ahorita y le pregunto a las mamás, ¿me van a decir lo mismo? Sí. Sale la maestra y dice, ¿alguien opina igual? Oh. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, hay que identificar lo que está pasando, ¿no? Llega alguien en la chamba y en producción, se acaba la producción, ya no hay producto y de repente llega alguien y dice, oiga, ¿nos deja ir al comedor? Y el líder dice, ¿a quiénes? No, pues a todos. ¿A todos? ¿O nada más tú vienes a abogar por todos? No, bueno, es que yo me quiero ir al comedor. Primera persona. Primera persona. ¿Tú quieres ir al comedor? A ti te digo que no. Te necesito en tu puesto, por favor. Porque si le digo a ninguno, me estoy metiendo en un conflicto. En realidad es, tú viniste a abogar por todos. O llegan y dicen, ya no hay chamba, ¿me puedo ir? No te puedes ir. No te puedes ir. Hay un chorro de cosas que hacer. Pero eso no está en mi descriptivo de puesto. ¿Qué está en tu descriptivo de puesto? ¿Qué está en tu descriptivo? No, pues no sé. Pues entonces sí te toca. ¿Sí me explicó? Porque muchas veces eso es lo que sucede. Entonces, por eso es bien importante que para manejar todos esos conflictos le preguntes a tus colaboradores, ¿cuál es tu responsabilidad en el puesto? Porque tú juras que lo saben y tú juras que se los has comentado. Pregúntales y te vas a dar cuenta que no. Porque te va a decir, mi responsabilidad es barrer aquí. No, tu responsabilidad es que esté limpio. Por eso barrer. No, es bien diferente barrer a que esté limpio. Por eso él cuando termina de barrer se sienta, porque dice, ya acabé. Oye, las galletas, oye, y el café, oye, y el agua. Ah, no, eso no está en mi contrato. No, es que no has entendido cuál es tu responsabilidad en el puesto. Incluye llegar temprano y no irte al baño 15 minutos, sino producir.
Te puedes ir al baño cuando se te pegue la gana, ese no es mi problema. ¿Mi problema cuál es? Volumen de producto terminado en el día. ¿Y sabes qué va a pasar? No se va a ir 15 minutos porque va a entender que tienen que estar haciendo cosas. Eso es lo que muchas veces no sucede. Por eso no estamos peleando por vigilar. El líder no vigila. Maneja los conflictos desde el origen. Pon indicadores, pon estándares. Y si pones estándares, es que estás escuchando realmente lo que está pasando en tu empresa. Eso te va a regalar la sensibilidad ante los valores profundos que te ayude a ser asertivo y poderlo manejar desde la persona vigilando los procesos. Y eso te va a dar una capacidad de liderar y al final una mentalidad de un socio que está buscando generar una efectividad en el negocio. ¿Te das cuenta? Y funciona en la vida, con la esposa, con la pareja, con los hijos y con la mayoría de las cosas que nos enfrentamos. No nos metamos en broncas. Mi suegra, su casa no está a su nombre. Y llegó a la casa un día y me dijo, oye Alonso, necesito que me ayudes. Ahorita con mi primo lo ponemos a su nombre. Buscamos la lana y tal. Y de repente me dice, ¿y vas a hablar con mis hijos el domingo? Y hija de su madre, o sea, si yo tuviera la lana para ponerla a su nombre, ahorita la ponía, no soy Dios. Pero hablar con tus hijos, ayúdame, porque te quiero un chorro. Voy y me siento, miren, hay que hacer esto cuesta, mi primo nos va a echar la mano, no vamos a usar avalúo para que salga ahorita bajito el tal. Y de repente una de mis cuñadas, pues hay que tener mucho cuidado porque a una amiga le hicieron ahí un chanchullo y quedó a nombre del notario y de... Órale, o sea, esa persona soy yo. Y yo aquí ando en la procesión, voy a salir crucificado. No. Entonces dije, yo queriendo ahorrar la vida, ya escuché, ya entendí. Entonces le dije a mi suegra, búsquele. Fueron con un notario y les cobraba el doble o el triple. Alonso, nos cobran el triple. Pues sí. ¿Te va a tocar pagar? Pues sí. Pero los voy a ver con cariño. ¿Sí? Hay que aprender, pues, a no meterse en esas cosas. ¿Cómo? Estándares, definiciones claras de políticas que nos ayuden a evitar los conflictos. Entonces, yo como líder, ¿qué necesito hacer? No vigilar la hora de llegada. Poner políticas que me ayuden. Hablar del proceso, hablar de la efectividad, escuchar las conductas. ¿Qué me están diciendo? ¿Qué me están diciendo? Mis hijas mayores ya llegan cuando se les pega la gana a la casa. ¿Qué me están diciendo? Que ya les valgo gorro. ¿Qué tengo que hacer? Váyanse a su casa. Ya agarren sus chivas y... No. Sí, o sea, pero hay que tomar decisiones, pues. O sea, no las estoy corriendo para que no le digan a Yerim que ya la corrí. Es broma. Ricardo. Cuando el líder de la organización, o uno de los líderes de la organización, evita de enfrentar los conflictos y los deja ahí para ver si se arregla, ¿qué se puede hacer? Sí, mira, lo que pasa es que ahí tú te estás poniendo en medio, ¿no? Y lo que acabo de decir, cuando te pones en medio vas a salir crucificado. Ahí la cuestión es, habla de la efectividad que estás buscando y de la comunicación que debe de haber entre departamentos buscando la solución. ¿Por qué? Porque se ve afectado el cliente. Entonces yo no me importa las broncas que ustedes tengan, aquí venimos a chambear, el proceso va así, cumplan con los estándares del proceso y si se quieren besar, bésense. Y si no, no tengo problema. Digo, yo lo decía como hermanos, ¿no? Este tema de que besa a tu hermano y hasta que se pongan a buena. No, aquí es proceso. Y si se llevan bien, chido. Pero ¿sabes qué me he dado cuenta yo? Que cuando regulamos el ego, regulamos la soberbia, los problemas se acaban. Y empiezas a ver a la otra persona de una manera diferente. ¿No? Yo le caía gordísimo a mi esposa y tengo 6 hijos, imagínate. Eso es cierto. ¿Sí? ¿Queda? ¿De acuerdo? Entonces, no se trata de lo que me dice, sino cómo lo voy a manejar en una mentalidad que me ayude a gestionar mi negocio. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué estamos buscando como parte de la influencia? Miren, ¿qué mensaje estamos lanzando como emisores? ¿Qué es lo que estás escuchando a nuestros colaboradores? ¿Sí? Nuestros propios colaboradores están recibiendo un tema a través del mensaje que les lanzamos y el contexto que les ponemos. Entonces, cuando nosotros hablamos de la persuasión, es que en tanto nos estamos conectando desde la perspectiva de nuestros colaboradores en la gestión. Entonces, Humblot nos dice
Si yo soy consciente de cómo estoy manejando las cosas, ¿puedo gestionar a la persona a partir de la delegación? Sí, pero necesito ser consciente del mensaje que estoy lanzando. Si el mensaje que yo estoy lanzando es no hay consecuencias, si mi mensaje es no hay consecuencias, ¿qué se entiende por consecuencias, compañeros? Nada más para... Que no hubo una reacción de la ley. A ver, cuando nosotros en cualquier organización, en el régimen de consecuencias, las personas deben de saber que hay consecuencias positivas y consecuencias negativas. Ese es un régimen de consecuencias, ¿sí? Y entonces, el maestro de secundaria de la escuela de mi hija, que también lo podemos poner en la empresa, decía, a ver, este es el reglamento de la secundaria, ¿vale? ¿Quién hizo el reglamento de la secundaria? Los padres de familia. ¿Quién escogió a los padres de familia? Ustedes. Y los escogieron porque no querían estar ustedes en el comité de padres de familia, ¿no? Ustedes decidieron, no, yo no, mejor él. Ah, bueno, a ese que tú escogiste hizo el reglamento. Te guste o no te guste, tú no quisiste estar en el reglamento, ¿vale? Entonces alguien lo hizo por ti. Pero mi chamba como director es hacer que se cumpla el reglamento. ¿Cuál? El que sus padres de familia aceptaron porque ustedes los pusieron, ¿va? Ese es un régimen de consecuencia clarísimo. Y entonces de repente lo empiezan a leer y dicen, los hombres, los varones, los alumnos varones, como describe su acta de nacimiento y describe su ficha de inscripción, varones, hombres, no pueden venir con el pelo largo ni pintado. Y una mamá levanta la mano. ¿Y cuál es el castigo si vienen con el pelo pintado o largo? Señora, ¿por qué se preocupa si viene con el pelo largo y pintado? Preocúpese que venga con corte escolar. Y la mamá dice, ¿y cuál es el corte escolar? Y el director, ¿se entiende? ¿Quién es el encargado de que las cosas sucedan? Yo. ¿El reglamento existe? Sí. ¿Hay políticas? ¿Hay procesos? Yo soy el encargado. Adelante. Sergio. El reglamento de trabajo. Y ahí se puede estipular la hora liada, sí se pueden mover de su lugar de trabajo para ir al baño, ir a tomar agua, solicitar permiso de supervisor o a la gerente de planta. Entonces ahí se puede poner el reglamento y ahí sí que es fundamental para que la gente pueda cumplir con los horarios que se refieren o con la... No, a lo mejor no tan así, por lo menos se quiere ir al baño, ¿no? Dice que hasta 4 o 5 veces al día, pero sí de alguna manera poner Fíjate, Sergio, es bien interesante porque ya que tenemos las reglas, sí es importante detectar esto que estamos hablando del régimen de consecuencias, porque tiene que ver cómo Humblot nos habla de cómo influenciar el proceso. Entonces, yo cuando digo de este director, hay una parte del mensaje que está lanzando, ¿no? El emisor, que es el director, la fuente, que nos está poniendo al receptor alerta para poder lanzar un mensaje en un contexto. Si nosotros ya tenemos un reglamento interno de trabajo, entonces, ¿quién lo va a lanzar y la manera que lo va a gestionar? Y eso sí tiene que ver no nada más con la gestión, sino con el liderazgo. Y entonces, este director a mí me parece que es un gran líder, porque además cuando le preguntan cuál es el efecto negativo por venir con ciertas características que están en el reglamento, él utiliza su liderazgo y le dice, mi pregunta para todos los papás, no para la que se está quejando, sino que está buscando algo para poner enfrente, sino para todos los papás, les quiero hacer una pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias positivas de traer un corte de cabello escolar? ¿Cuáles serán las consecuencias positivas de que el joven traiga el pelo con corte escolar? Fíjense, ese es uno de los temas que duelen más dentro de las organizaciones, la creencia de cumplir. Lo que nos damos cuenta a través de este ejemplo del maestro es que dice, puede entrar a la escuela. Eso es lo primerito.
puede entrar a la escuela, va a poder estudiar, se va a poder relacionar, se va a poder graduar de la secundaria y entrar a la preparatoria. Está vinculado a su desarrollo. Y cualquier papá que trae un hijo a la secundaria es lo que está buscando. Eso es lo que estamos buscando, porque si hablamos de cumplir de manera estricta, no estamos hablando de liderazgo, estamos hablando de un paternalismo, como si fueran papás a la orden y que cumpla. Hay que llevarlo a la parte. ¿Qué sucede si tú haces lo que tienes que hacer en tu proceso? Tu objetivo, llevarte comida a tu casa, tener un trabajo, conservarlo, poder comprar un carro si quieres o lo que tú quieras, pero eso es tu beneficio. Y obviamente la empresa se beneficia, que me parece una parte adulta. Si te fijas, entonces estamos hablando ya del liderazgo y de gestión a través del manejo del conflicto. Sí, Sergio. Nada más sería, pues es una analogía. Sí. La jefa planta con el que no. Es básicamente lo mismo. Sí. Me gustan los ejemplos que pongo porque muchas veces generan esto, Sergio. O sea, si yo lo pongo desde la empresa, a lo mejor un líder se me desvincula y dicen, pero si lo pongo desde la escuela, desde la casa, genera muchas veces esto. Esta analogía, de repente que dices, no, pues es lo mismo. Mi líder necesita gestionar y tomar el liderazgo con algo que ya existe, que es el reglamento interno de trabajo, ¿no? El reglamento interno de trabajo, en la mayoría de los casos, viene la visión, misión y los valores. Y hay que vigilarlos, ¿no? No, claro, si no los vigilas. Oye, platíquenme de un valor en cualquiera de sus empresas. Regálenme un solo valor. Responsabilidad. ¿Es responsable llegar a tiempo? ¿Es responsabilidad no meterse al baño? Me parece que tienes todo el derecho de ir al baño las veces que quieras. Hay que respetar también la productividad. Me parece, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a buscar esto que ya está internamente, de inmediato cambiamos la conducta. Reflexión, conciencia, cambio de conducta. ¿De acuerdo? Entonces, si ahorita hago el cierre, yo les pediría como parte del proceso, sería que siempre nos demos cuenta que el origen de los conflictos nosotros podemos ser parte de la solución o parte del problema. Si nosotros encontramos que hay un problema dentro de la organización, hay que darnos cuenta que nosotros tenemos la capacidad de gestionarlo de manera positiva. Y entonces es lo que estamos buscando dentro de las organizaciones. ¿Cuántas veces el ego hace que estas situaciones perduren y se mantengan? Y siempre que tengamos a alguien que esté generando conflicto, hay que ayudarle a gestionar a través de un modelo de gestión de conflictos. Y dándonos cuenta que eso que está pasando lo podemos hacer funcional y que deje de ser disfuncional. Si la base es siempre que el cliente se vaya satisfecho, no que siempre tenga razón, sino que las políticas le ayuden a entender para qué estamos, ese cliente va a aceptar que le estamos ayudando. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, comentario para cerrar? ¿No? Entonces yo les aplaudo, lo hicieron muy bien. Felicidades. Muchas gracias.